Primera de Corintios, capítulo 1. Y leemos los 3 primeros versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé si habéis visto esta mañana el programa de Buenas Noticias. Ha salido Gabino. Y no sé si habéis visto el pin que tenía de Quijote y Sancho. Ya sabemos de este hombre el amor que tiene por la Mancha. Así que en un lugar como ese, hablando de las cosas que estaba hablando, de historia, que saliera con el pin de Castilla-La Mancha, enseguida nos muestra lo que era él. Así que yo después me he ido a arreglar, todavía no estaba arreglado, y me iba a poner un pin. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que no tiene ojales y claro, no quería pinchar la camisa, que luego me regañaban. Entonces no me he podido poner mi pin de identificación. Tengo varios que me identifican, por lo menos en los gustos. Uno de donante de sangre, tengo otro de una posición política que no voy a decir, y luego tengo otro también que nos muestra el pez. Así que depende de cómo me siente en ese momento, pues me gusta ponerme un pin u otro, o otros que tengo. Claro, vosotros también tendréis vuestro pin, que os los pondréis, que representa vuestros gustos, quiénes sois, etc. Y si no, pues seguramente tenéis camisetas. Amo Benidorm, ¿no? Por ejemplo, o I love París. Claro, la sorpresa es cuando alguien pregunta, ¿vas a estar en París? No, nunca. No, pero me han regalado la camiseta y yo me la pongo. Seguramente más de uno sí habréis estado en Benidorm o en Cullera. Y os habla de los gustos que tenéis por esos sitios cuando vais con vuestra camiseta, ¿no? O Blas, que tiene la costumbre de ponerse manos extendidas, ¿no? Para que sepamos acerca de la obra Manos Extendidas, o Pasión por el Evangelio, que también tenemos camisetas, etcétera, etcétera. Nos identifica y nos muestra. Bueno, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué eres? ¿Qué eres o quién eres? ¿Qué te pondrías? ¿Qué te mostraría? ¿O qué querías mostrar acerca de lo que tú eres si tuvieras la poca vergüenza de ir con la camiseta que identifica tus gustos o tus pasiones o tus deseos? ¿Quiénes estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestras inclinaciones? Etcétera. Bueno, pues de esto vamos a hablar. No nos vamos a hacer una pregunta demasiado filosófica, existencialista, quiénes somos los seres humanos, acerca de nuestros orígenes, de la imagen de Dios, etcétera, que también tiene su lugar en las Escrituras, sino quizá de una manera más sencilla o más simple, lo que Pablo está haciendo aquí en estos versículos, hacia quiénes está dirigida esta carta, en quién Pablo está pensando. Y, por tanto, a la hora de nombrarlos, qué características está mostrando acerca de aquellos que van a leer su carta, a quien está dirigiéndose. Y creo que al menos hay 4 cosas en el versículo 2 que nos identifican con los corintios y que identifican a los corintios, por tanto, también a nosotros. De las muchas otras diferentes cosas que nosotros podríamos poner en nuestra camiseta como símbolo o en el pin, pues aquí hay 4 cosas que nos muestran quién espero yo que seas tú, sea yo y seamos nosotros. Primero, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que la primera identificación que va a hacer, a quien va dirigida, y por tanto ya enseguida hacemos imagen, foco, ¿no? Con nuestro embudo, a dónde va esta dirección, es a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué es la iglesia? Bueno, pues algo que ya
seguramente la mayoría de nosotros ya sabe, ya entiende, no se está dirigiendo a la iglesia como el edificio. Sería muy simple o torpe que Pablo estuviera hablando a un número de ladrillos o de piedras. No está hablando a un edificio, no está hablando a un local como el nuestro, sino que está hablando a una serie de personas. Lo que parece para nosotros tan lógico y tan simple, la religión del Estado en el cual estamos viviendo y de muchas culturas a nuestro alrededor, sería más difícil de aceptar o de comprender incluso en los tiempos en los que estamos viviendo. Pablo está escribiendo a un número de personas, no está escribiendo a edificios, sistemas, grupos doctrinales, etcétera, sino a un grupo de personas que se congregan en un lugar corriente como puede ser la ciudad de Corinto. Sabemos que las personas de Corinto venían, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, de una cultura judía, de una cultura griega, que habría un trasiego de personas comerciantes de diferentes lugares. Por tanto, Pablo no está pensando, estoy escribiendo a judíos, o estoy escribiendo específicamente a los griegos, o a aquellos que están más simpatizando con esto o aquella otra cosa, sino a los que estáis congregados, a los que os congregáis, a la asamblea. Ahora bien, cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo que son aquellos que se han congregado con un objetivo común, con un sentido. O sea, no aquellos que se han cruzado justo en ese momento en la plaza de la ciudad y están allí haciendo su comercio, sus compras o ventas, no, sino a un grupo de personas que se han reunido con una razón concreta y con un objetivo concreto, como estamos aquí. Los que estamos aquí tenemos un objetivo concreto, algo a lo cual nosotros nos estamos aferrando y estamos rodeando. La asamblea, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios en Corinto. Por tanto, son personas de diferente índole que se han rodeado o han rodeado alrededor del nombre, la persona, la obra de nuestro Dios. Reunidos en un sentido espiritual. Aquí no hemos venido, Iglesia de Corinto, no estaban allí para repartir las estampitas, no estaban allí para hablar acerca de sus coloquios, un lugar de entretenimiento. El lugar andaluz o el lugar de La Mancha, la gente de Ciudad Real que vive en Bruselas, no está hablando de ese tipo de cosas, sino todos los creyentes, todas las personas que se reúnen alrededor de algo crucial, importante, que ha cambiado sus vidas, que es espiritual, no es físico ni es material. Y en un lugar concreto, que es la ciudad de Corinto. Por tanto, ya pudiera ser la casa de alguien, podéis leer un poco de la historia en el libro de Hechos, pudiera ser ya un lugar público que se ha elegido para poder reunirse, pudiera ser que eran grupitos en diferentes lugares y en diferentes horas o días de la semana, pero eran todos los creyentes, toda la asamblea o congregación, los congregados alrededor de la persona, de la obra de nuestro Dios. La iglesia, la asamblea que pertenece a Dios. Y lo que vemos, por tanto, aquí es la unidad en la diversidad. Caramba, no hace falta que esforcemos mucho nosotros para ver que somos muy diferentes. Por eso, por ejemplo, yo no he dicho qué partido político señala o qué grupo y línea política señala mi PIN, porque algunos de vosotros no estaríais de acuerdo. Algunos de vosotros tenéis una afición por el deporte o el fútbol que otros no tienen, incluso por los diferentes partidos o equipos. O podéis ver gustos, aficiones en los cuales os envolvéis cada semana que otros somos patosos a la hora de hacer o no tenemos interés alguno. Todo eso son cosas diferentes. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, con preocupaciones distintas cada uno de nosotros. Pero todos somos la congregación de Dios. Así que, aun cuando somos muy diferentes y tenemos tendencias muy distintas, cuando nos reunimos aquí, lo que tenemos en el centro y lo que es crucial, lo que nos une, lo que implica o une todos los radios es Dios. Y estamos aquí por causa de Dios. Y a esto es lo que se está refiriendo. Por tanto, no está esta carta o este mensaje de mi parte dirigido a otras cosas o a otras personas o con otros intereses que no sea los que estáis congregados por causa de Dios.
Y por tanto, lo que tenéis interés es lo que Dios tenga que decir. No estamos aquí porque Luis o alguien tiene que decirnos cosas que nos van a entretener o nos van a animar o lo que pueda ser, que podamos imaginar. No, estáis aquí, estamos aquí, somos, la carta está dirigida a la asamblea y la congregación de personas muy distintas, pero que están interesadas, preocupadas o están conquistadas por la obra y la persona de nuestro Dios o Señor Jesucristo. Un lugar concreto con personas concretas. Eso somos nosotros. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos buscando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? O por eso estamos aquí, para adorar a Dios. No hemos venido aquí para otro tipo de entretenimientos o circunstancias, sino darle la gloria a Dios, del cual todos y cada uno de nosotros dependemos, nos guste o no nos guste, si somos creyentes o no. Primera definición. Ahora viene la segunda. Nos dice a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esta palabra ya nos parece en un principio algo más complicada o más amplia y extensa en significado. Habría mucho que decir con respecto a esta santificación o esta santidad de la cual está hablando aquí. De las muchas cosas que podemos decir, y quizá lo que podamos complementar de una manera más clara, es que cuando está hablando de santificación está hablando de apartados. Apartados en el Señor Jesucristo, Cristo Jesús. ¿Apartados de qué? ¿Apartados de dónde? ¿Apartados para qué? Bueno, vosotros vais al libro de Hechos, justo cuando está comenzando la iglesia de Jerusalén, y nos dice, por ejemplo, en cierto momento, los que se convertían se añadían a la iglesia. Es decir, tomaban la decisión voluntaria de reunirse en congregaciones, en grupos, en la ciudad de Jerusalén, aquellos que se identificaban con la misma doctrina, en conversión, etc. Pero otras veces, lo que nos dice que eran añadidos. Y cuando está hablando de este añadido, está hablando de la obra del Espíritu. Es decir, que no es que tomáramos la voluntad de añadirnos nosotros, sino que además algo interno, que es la obra del Espíritu, nos impulsaba a ser parte de esa iglesia o de esa congregación, de parte de Dios. Esto es lo que significa, por una parte, santificación, que somos apartados y añadidos a otro lugar y de otra forma. Apartados del pecado. Cada vez que vosotros leáis en las Escrituras que nosotros hemos sido santificados, nos dice el Evangelio de Juan, por ejemplo, y en otros lugares, que nosotros hemos sido apartados, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo de nuestros pecados. Fijaros bien que el Señor Jesús nos dice en ese Evangelio de Juan que nosotros no somos sacados del mundo. Sería interesante que cada vez que alguien de vosotros se convierte al Señor Jesucristo, viniera como un rayo de luz, eso que hay en las películas, y nos llevara al otro mundo, ¿no? Pero eso no ocurre. Es decir, que el día que nosotros nos rendimos a los pies de la cruz y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos levantamos y tenemos que seguir con nuestra vida diaria, porque seguimos estando en la ciudad de Corinto, seguimos estando en la ciudad de Jerusalén o aquí en Ciudad Real haciendo nuestra tarea. Pero algo ha cambiado. Algo nos ha transformado desde dentro, y es que la obra del Señor Jesucristo ya nos ha dado una distinción, y nos dice, Pablo también tiene que decir en otro lugar, los que antes hacíais estas cosas ya no lo hagáis, ahora ya os habéis apartado, el que antes mentía que ya no mienta, el que antes robaba que ya no robe. Claro, algo ha ocurrido en nosotros que seguimos con la misma ropa, seguimos con el mismo aspecto, elegante o menos elegante, seguimos con los mismos asuntos y preocupaciones, pero algo ha ocurrido en nosotros, hemos sido apartados, arrancados del pecado. Y ya no puede permitirse esto. Es verdad, estaréis pensando algunos de vosotros, pero seguimos pecando, sí, pero ya no practicáis el pecado. Porque si estáis practicando el pecado, entonces es que no ha ocurrido nada de esto. Nos dice también Juan en una de sus cartas. Es verdad que tenemos la lucha constante y Primera de Corintios, esta carta nos va a revelar mucho de los pecados, deficiencias, defectos que tenían los creyentes en la ciudad de Corinto. El pecado existe, pero no podemos aceptar practicar el pecado, porque el que ha creído en el Señor Jesucristo, dice, ya ha sido apartado de esa práctica, de esa manera de vivir. El viejo hombre tiene que desaparecer para que venga el nuevo hombre, santificación. Pero no solamente es que nosotros somos arrancados de las cosas mundanas, feas, pecaminosas de este mundo,
sino que ahora somos llamados y somos atraídos a otro asunto. Es decir, te saco de aquí para darte una tarea distinta. Los creyentes en Corinto tenían sus preocupaciones, su manera, su cultura, sus negocios, y lo llevaban de una manera pagana o religiosa a su forma, ya fueran judíos o fueran griegos paganos. Pero algo ha cambiado. No le está diciendo, ya no puedes hacer estas cosas. Los corintios, nosotros preguntamos, vale, si ya no podemos hacer esto, ¿ahora qué? ¿A qué nos dedicamos? Santificados significa que ahora estamos dedicados al Señor. Es decir, que hemos cogido unos utensilios que antes estaban dedicados a cosas inmundas para las cosas de Dios o para los ojos de Dios, y ahora hemos sido sacados de esas cosas inmundas y dedicados como instrumentos para otra causa, que es la del Señor. Así que nosotros ahora, que somos iglesia, la congregación, los creyentes de Dios en esta ciudad en la que vivimos, hemos sido arrancados de lo inmundo y del pecado y hemos sido puestos a otra función más extraordinaria y más hermosa, que es la de honrar y glorificar a Dios en nuestra adoración, por ejemplo, en nuestra proclamación del Evangelio y las buenas nuevas o en nuestro servicio diario. Ahora seguiremos haciendo las mismas cosas, es decir, los padres seguirán cuidando de sus hijos, los maridos tendrán que seguir amando a sus esposas, los jefes tendrán que seguir tratando con sus empleados, pero ahora las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para el Señor. Ya no lo hacemos para nosotros mismos. Nuestro primer objetivo como padres es ser unos buenos padres para que nuestros hijos no nos lleven a una residencia. No, ahora nosotros somos buenos padres porque queremos honrar a Dios. No estoy ahora obedeciendo a mi padre para que me den el postre, sino que yo ahora estoy obedeciendo a mi padre porque eso glorifica a Dios. No estoy siendo honroso o honesto en mi negocio y en mi trabajo, como yo actúo, porque así me van a subir el salario o no me van a despedir. No, ahora yo soy honroso para el Señor, para su gloria, para su honra, para que lo alaben a Él. Eso es lo que significa santificados, santificados en Cristo. Y lo que nos está diciendo de esta santificación no es algo que tú hayas decidido, hombre o mujer de Corinto, sino es algo que Cristo ha hecho, santificados en o por el Señor Jesucristo. O sea, que la obra no es tuya. Es verdad que tú has tomado unas decisiones porque de cierta manera eres responsable, pero en realidad este arrancarte del mundo lo ha hecho la cruz, no lo has hecho tú. Y este ponerte en este lugar tan honroso que es glorificar al Dios sobre todas las cosas, no lo has hecho tú, el impulso no viene de ti, sino que es la obra del Espíritu, el Espíritu de Cristo que está en ti. No es tu propia santificación, sino, curioso, dice el Evangelio de Juan, con la santificación del Señor Jesucristo. Porque Él dice, yo he sido santificado, es decir, he sido apartado, se está refiriendo a ponerlo en la cruz, yo he sido dedicado a esta obra, he venido a obedecer la obra del Padre, que es ser levantado en alto, la cruz, y morir, y mi santificación trae la santificación de ellos. Es decir, Cristo nuestro Señor ha sido apartado para esta tarea tan sublime y extraordinaria que es dejar su propia gloria y morir como un siervo por los pecados de otros, para que ahora nosotros seamos santificados. Es la obra de Cristo, no es la obra nuestra. Así que no son obras propias que tú puedas hacer, sino la obra que Cristo empezó en ti, de alguna manera, según su propósito y según su voluntad. Porque tú no sabes lo que hay en el horizonte, pero nuestro Señor Jesús sí lo sabe. La obra que Él ha hecho es implicarnos, dedicarnos y encaminarnos a una tarea extraordinaria que va a conllevar toda la eternidad. Pero no estamos en este asunto. De momento estamos aquí por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido tomados del pecado y del mundo opuesto para este objetivo tan glorioso de servir y honrar a nuestro Señor con todos los demás creyentes en esta ciudad o en este lugar concreto. La santificación de la que está hablando aquí, por una parte, es, por tanto, posicional. Es decir, somos puestos en este lugar, hemos sido santificados, ya es algo que ha ocurrido.
pero que no ha ocurrido y ya ha terminado, sino que la santificación tiene una progresión. Tenemos una posición, somos santos, santificados, pero tenemos también una tarea, la santificación a lo largo de nuestra vida. Es decir, que hemos adquirido algo para comenzar algo y continuarlo alrededor de toda nuestra vida. Es progresiva. ¿Te has dado cuenta, en tu vida espiritual, supongo, te has dado cuenta de que cuando tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y tu Señor, veías que tus manos estaban manchadas por las cosas de este mundo? Así que tú ahora te traes la tarea de quitarte toda esta suciedad. Y te das cuenta de que estás limpio, pero si te fijas todavía quedan manchas y te seguirás limpiando cada día. La limpieza a través de los medios de gracia, a través de la rendición a los pies del Señor, que sea Él el Señor de nuestra vida, a través de la Escritura, la comunión, etcétera, que tantas veces lo hemos dicho. Por tanto, es algo progresivo, cada vez más santificados. Somos santos, sí, pero más santificados cada día si cabe, hasta que lleguéis a la condición que solamente tendremos de una manera perfecta y completa en el cielo. El estar apartados por completo de todas estas limitaciones, torpezas y a veces, desgraciadamente, nuestros pecados, lo vamos a seguir arrastrando aquí porque seguimos estando en Corinto. Seguimos siendo parte de esta ciudad pagana con todas sus debilidades. Seguimos estando en este mundo, en este desierto. Por tanto, sí, hemos sido santificados, pero seguimos teniendo la televisión que tenemos, y los vecinos que tenemos, y el corazón que tenemos. Pero nuestra meta es ser apartados y dedicados durante toda la eternidad a la gloria y honra de nuestro Señor. Nuestra santificación tiene que ser identificable o observable y por tanto tiene que ser experimentable. Lo que quiero decir es que no es la santificación algo que guardamos en nuestro corazón y tenemos allí nuestro tesoro. Es como cuando guardamos nuestra caja con nuestros tesoros y nuestras cosas que nos muestran lo que realmente somos. Si un día me preguntáis, yo os diré cuáles son mis juguetes. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Qué son cosas que yo guardo en mi intimidad? Y eso revela lo que hay realmente en mi carácter. No os preocupéis, no hay ninguna cosa sucia o inadecuada. Pero tengo mis cosas que quizá nadie sepa hasta que yo no me muera y mi mujer las revele. Lo que nos está diciendo aquí no es esto. No es que nuestra santificación sea algo de lo privado, sea algo en lo secreto, que nosotros somos del Señor en la intimidad de nuestra habitación. No, la santificación de la que está hablando aquí es observable por todo el mundo. Es decir, que la ciudad de Corinto tiene que saber que allí está la iglesia de Dios, que son los santificados en el Señor Jesucristo, que tiene que ser observable, que son diferentes, que son distintos. No es que nosotros llevemos la camiseta que nos diga creyentes de Corinto, o creyentes de Ciudad Real, o amantes del Evangelio, o poseedores de la Escritura. No tenemos que llevar estas cosas, pero nuestra santificación tiene que ser observable. Y por tanto, para que sea observable, tiene que ser experimentable. Es decir, la tenemos que obrar, la tenemos que hacer a los ojos del mundo. Es lo que el Señor Jesucristo, en el principio del Evangelio, nos dice que nosotros tenemos que ser sal y luz. No está diciendo que seamos una caja de cerilla guardada en un cajón. Lo que nos está diciendo es que tenemos que ser luz. No dice que seamos sal guardada en un salero, tenemos que ser sal para el mundo. Por tanto, nuestra santificación es algo que todo el mundo tiene que experimentar, que tenemos nosotros. Nuestra identidad no está en la ropa ni en nuestras maneras de comportarnos externas o las cosas que nosotros podamos decir meramente de palabra, sino hechos reales, de personas que han sido transformadas, que puedan decir que realmente nosotros somos quien decimos que somos y que el mundo lo sepa. La santificación, tal como lo pone Pablo, y también en otras de las cartas, es la obra del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, dignidad, bondad, templaza, dominio propio, etc. Y más cosas aún que podemos decir. Dejar de practicar las cosas que nos identifican con el mundo y empezar a practicar las cosas que nos identifican con el Señor.
Y eso tiene que ser en crecimiento constante. Cada vez dejamos de hacer más cosas que tienen que ver con los del mundo y empezamos a hacer más cosas que tienen que ver con nuestro aspecto espiritual, a quien pertenecemos, que es al Señor. Luchar contra el pecado y honrar, glorificar, servir a nuestro Dios. Segunda identificación. Ahora vamos a ver la 3. Nos dice la Iglesia, congregación, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En realidad, los comentaristas dicen que en el original no viene este ser, llamados a ser santos, y diría únicamente llamados santos o llamados a santos o algo así. Pero no cambia lo que es el término y la identificación, como vamos a ver, ya sea que somos llamados a la santidad o que seamos llamados, reconocidos como santos tal como lo somos. Lo curioso de este término, llamados a ser santos, es que se lo estoy diciendo a la iglesia de Corinto. Vosotros, hermanos de la iglesia de Corinto, la iglesia congregada en nombre del Señor, que habéis sido santificados por la obra del Señor Jesucristo, sois santos. Ahora bien, sois adúlteros, permitís el pecado y no actuáis con disciplina, hay divisiones en medio de nosotros y la lista que trae la carta de los Corintios es larga de todos los pecados y todos los defectos. Así que nosotros llegamos otra vez, cuando hemos terminado la carta, seguramente si habéis leído la primera carta a los Corintios y podéis ver toda la lista de errores, defectos y pecados que están dando nuestros hermanos, decimos, pero bueno, ¿le está llamando santos a este montón de gente que está haciendo estas cosas? ¿Qué es lo que esto significa? Curiosa referencia de decirle lo que realmente no parece. Si me miráis a mí, seguramente no diréis, tú eres de Nigeria. No tengo aspecto de ser de Nigeria, por el color de mi piel. O enseguida que te veo, seguramente tú eres de este equipo de deporte o de fútbol. No veréis ninguna señal ni identificación de que yo pertenezca a ningún tipo de este deporte. No lo muestro. Así que yo voy a los creyentes de Corinto y le digo, por lo que vosotros veo, sois santos. Pero vamos a ver, si hay uno que se está acostando con su madrastra, si está el otro que está dividiendo la congregación y el otro que está minando la autoridad de Pablo y el otro que está diciendo vamos de glotonería porque vamos a tomar el pan y el vino en la iglesia. Pero si hay un montón de desórdenes, ¿qué característica tenemos? Bueno, esta es la sorpresa y la grandeza que nos trae las Escrituras. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Lo que nos está diciendo aquí, llamados a ser santos o santos en sí, es nuestra meta y nuestro objetivo cada día. Lo que nosotros estamos buscando ser, por el hecho de ser congregación, es ser lo que Dios es. Nuestro objetivo es Dios. La Escritura nos dice, fijaros bien en el capítulo 6, versículo 1, también en nuestra misma carta, ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Delante de los santos era delante de la iglesia, de los creyentes. Allí había tensiones, un hermano que no se hablaba con el otro hermano, que le estaba diciendo te voy a llevar a los tribunales porque me has hecho esto, me has quitado aquello otro, y dice, ¿cómo vas a ir a los tribunales? ¿No tendrías que traerlo a los santos? Y nosotros decimos, ¿los santos? ¿Estos santos quiénes son? Son los creyentes, todos y cada uno de los creyentes. Lo que nos está diciendo cuando nos llama santos no es que tú seas bueno, porque esto es el error que hemos escuchado constantemente en Occidente, que son santos aquellos que son levantados en el altar o en los altares porque unos cuantos obispos o papas han decidido que esto sea así. No, esto no es la santidad de la que está hablando de las Escrituras. La santidad de la que se habla en las Escrituras es que nosotros hemos sido transformados y hemos sido traídos a ser parte de una congregación como esta porque nuestro objetivo es ser como Dios. No podemos ser como Dios en su naturaleza, porque Dios es espíritu, pero sí podemos ser Dios en sus características y en su santidad. Por eso nos lo dice en varias ocasiones, nos lo está diciendo también Pedro en su carta.
nos lo está diciendo justo en el principio de las Escrituras, ser santos porque yo soy santo. Esto es lo que habéis venido a hacer. Así que si estáis aquí con otro objetivo, no sé qué otro objetivo puedas tener en tu mente y en tu corazón, que puede ser muy loable y muy deseable, como mejorar tu situación, o animar a tu familia, o cantar hermosas canciones, te estás equivocando. Tu objetivo de estar en este lugar y ser parte de esta congregación por la cual has sido santificado en el Señor Jesucristo es ser igual a Dios en santidad. Porque Dios lo es, tú necesitas radicalmente ser santo. Y si no estás aquí por estas razones, estás perdiendo el tiempo, porque no se te va a ayudar de otra forma. Si no estás aquí en esta tarde, porque tú quieras ser santo, igual que el Señor, no tiene razón de ser de que tú estés aquí. Porque no te podemos ofrecer otra cosa. No podemos decir que viniendo unos cuantos domingos de manera regular vas a mejorar tu dieta y tu figura estética. O si vienes aquí de una manera regular vas a tener unos conocimientos que te van a simplificar la vida o que te van a ayudar en la universidad o en el colegio. No, nosotros no tenemos esta capacidad de cosas. No tenemos capacidad material, ni intelectual, ni nada de esto. El objetivo por el cual tú vienes como congregación es que tú quieres ser santo o no. Es que tú quieres ser como Dios es. Porque si no es este tu objetivo, te vas a aburrir durante toda la eternidad. Porque nuestro objetivo en la eternidad es ser como nuestro Señor Jesucristo, o es ser santos y sin pecado. Y si a ti lo que te llena y lo que te satisface son las cosas de este mundo y el pecado de este mundo, este no es el lugar. Por tanto, nuestra tarea diaria y nuestra dedicación diaria es ser santos. Por eso estamos aquí. Y por eso Pablo está diciendo, sois pecadores, tenéis debilidades, pero os congregáis en iglesia y tenéis vuestras reuniones y participáis en actividades y participáis del pan y el vino, capítulo 11 y tantas otras cosas, porque vuestra tarea es ser santos, como Dios, nuestro Señor, es santo. Y cuarto lugar, nos dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con todos y cada uno de aquellos que se reúnen en diferentes lugares del mundo, de la historia, con estas mismas intenciones, los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pablo seguramente no estaba pensando en España en ese momento, ni estaba pensando quizá en Ciudad Real, porque a lo mejor ni siquiera existía nada de esto, pero sí lo que está diciendo Pablo es lo mismo que vosotros buscáis, aun cuando hay diferencia de cultura, de raza, sangre, el mundo disperso, el mundo que se conocía en tiempos de Pablo, todos buscan lo mismo. Es decir, que hoy en día los hermanos que están viviendo en la Patagonia o en algún rincón de Bolivia o cerca de las montañas del Himalaya, los creyentes que son de una raza distinta a la nuestra, con sus virtudes o sus deficiencias diferentes a las nuestras, todos ellos se congregan en iglesias como la nuestra, la iglesia que pertenece a Dios, porque han sido atraídos por la obra del Señor Jesucristo con el objetivo de ser igual a Dios como nosotros. Así que no importa de dónde vengáis, no importa cuáles sean vuestras familias, cuáles sean vuestras raíces, etcétera, etcétera, sois iguales que cualquier otro creyente en cualquier otro lugar del mundo y de la historia. Lo que nos identifica a nosotros con todos aquellos que puedan estar en África, en Asia o en América es que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es Yahvé, que Jesús es Dios, que Él es nuestro Señor o es Yahvé. No hay barreras geográficas, no hay barreras históricas, no hay barreras culturales, ni siquiera hay barreras de pecados.
Si aquí tenemos un estilo de vida y de pecados y debilidades y en otro país hay otro estilo de vida y de pecados y de debilidades, no importa lo que sea, no importa lo que ocurra, no importa el mundo pagano, no importa el mundo religioso que podamos tener todos y cada uno de nosotros que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados a ser parte de esta congregación. Quizá hoy sea menos radical, sobre todo en Occidente. No somos tan diferentes los unos a los otros porque los medios de comunicación, Internet, etcétera, nos unifican y nos igualan. Pero en el tiempo en el que estamos viviendo, donde era tan radicalmente diferente ser judío, ser pagano, lo que era tan radical ser mujer o ser hombre, ser esclavo o ser libre, era crucial que Pablo pudiera decir, ahora, esto es para todos, siempre y cuando invoques el nombre del Señor Jesucristo. Y esto entonces es lo que yo tengo que decirte, sea quien seas, en esta tarde. ¿A qué vienes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿De dónde quieres salir de este mundo? ¿A dónde quieres encaminarte? ¿Cómo quieres pasar la eternidad? Estas son preguntas importantes que te tienes que hacer. Porque si no tienes la respuesta adecuada, según este versículo, todas las Escrituras, estás perdiendo el tiempo. Ahora bien, si quieres esto, si quieres la santidad como Dios es santo y quieres estar en aquel lugar que pertenece solamente a los santos, al pueblo de Dios, si quieres ser una representación de lo que va a ser el cielo en una congregación concreta como la nuestra, si tu objetivo es luchar contra el pecado todos los días de tu vida porque quieres mejorar en tu relación con Dios, invoca el nombre del Señor Jesucristo. O en otra manera, pon tu confianza en Él. Invocarle es llamarle a ser tu Salvador y tu Señor. Tú puedes pertenecer a este lugar, a la iglesia. Y esta iglesia local es la representación de la iglesia universal, de todos los creyentes en todas las partes. No podremos llegar a conocerlos en este tiempo y a lo largo de nuestra vida, pero hay un propósito concreto: ser santos, con todos los demás santos, para estar juntos en la presencia de nuestro Dios durante toda la eternidad. En Él, por Él y para Él. Amén.